Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos al Foro de Protección Internacional. Mi nombre es Erika Udoira. Para mí es un placer estar el día de hoy aquí con ustedes. Recordemos que este es un espacio donde la palabra se convierte en un faro y la información en un impulso y en conocimiento, para poder crear un futuro distinto. Es un espacio digital, gratuito, abierto, donde aquí nos hacemos llegar de grandes especialistas en distintas áreas en conocimiento para alimentarnos en mente, cuerpo y alma. Aquí no solamente vas a encontrar información, vas a encontrar conocimientos, caminos, te puedes espejear con una historia y aquí vas a descubrir que no estás solo en esta vida y que todo lo que has vivido puede ser convertido en un propósito. Muchas gracias por darte el tiempo de estar aquí el día de hoy con nosotros. Lo que sembramos hoy puede ser el principio de algo maravilloso el día de mañana. Y bueno, las personas que conformamos el Foro de Protección Internacional, la abogada maestra Carla Estefanía Santillana, creadora del foro, su servidora Erika Bodoira, Zaira Enríquez, Marjorie Perosa, Jade Sandoval. Mujeres unidas con un mismo enfoque de que con conocimiento tenemos la certeza de que podemos crear un mundo mejor. Y bueno, para llevar este conversatorio de la mejor forma posible, recordemos que primero que nada, este es un espacio sagrado y seguro. Aquí no estamos para juzgar ni imponer. Aquí estamos para compartir desde el corazón. Durante la sesión, favor de mantener el micrófono en silencio y al final podemos dar la oportunidad de preguntas. Se vale levantar la mano, pero principalmente llevaremos a cabo las preguntas al final de esta conferencia el día de hoy. Aunque el chat siempre está habilitado para cualquier duda que puedan tener, la pueden ir anotando y al final las iremos leyendo. Te recordamos tener a la mano libreta, lápiz para anotar, ya sea preguntas, información, cualquier duda que puedas tener, siempre nos va a ayudar el ir anotándolo. Y bueno, el día de hoy para mí es un placer recibir a una abogada especialista. Híjole, todo un placer, Mayra, el poderte tener el día de hoy aquí. La persona que hoy nos acompaña, la conferencista Mayra Daniela Ramos Monreal. Ella es maestra en coaching integral y organizacional, abogada en enfoque en derecho penal y en los derechos de niñas, niños y adolescentes. Wow, qué placer tenerte por aquí, Mayra. Ella ha estudiado, tiene una maestría en coaching por la Universidad Tecnológica, es abogada, tiene el diplomado en atención a víctimas del delito, maestría en sistemas acusatorio adversarial para la Escuela Jurídica del Supremo Tribunal de Justicia en el estado de Jalisco. Ella es miembro del claustro docente, tiene más de 15 años en experiencia en la función pública en materia, de procuración de justicia. Ella es gestionadora de paz, es promotora de la defensa de los derechos de niños, niñas, adolescentes en la creación de entornos seguros para ellos. Y ese es el tema que hoy nos trae por aquí, platicar de los derechos que los niños tienen, niños y adolescentes tienen en general. Mayra, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Bienvenida, el micrófono es todo tuyo. Muchas gracias, Erika. Pues antes de comenzar, agradecer también la oportunidad que me brinda el Foro de Protección Internacional para compartir con su público sobre un tema que en lo particular a mí me resulta, además de sensible, muy interesante. Es un tema en el que todo mundo debiese de estar empapado porque es un tema que nos atañe a todos, ¿verdad? Yo quisiera comenzar esta charla porque quiero que hablemos de esto de una manera sencilla para que incluso si llegase algún niño, niña o adolescente a conectarse a ver esta transmisión ahorita o de modo posterior, pueda comprenderlo y pueda servirle para poder acercarse a hacer exigibles sus derechos, ¿verdad? Hoy les vengo a compartir sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes y un concepto que se llama el interés superior de la niñez. Más que un concepto es un principio, más que un principio es un derecho, es una forma de normar a favor de los niños, niñas y adolescentes
de interpretar y de hacer procesos que sean justos y garantes de sus derechos y además que les propicien que esos derechos no se queden solamente en un papel o en una hipótesis, ¿verdad? Quisiera yo comenzar, si me ayudas, Erika, con la siguiente diapositiva, compartiéndoles una pequeña reflexión de esta frase de Mirko Badiale. Él es un escritor y filósofo italiano y él tiene esta frase a mí me parece muy bella. Dice, sobre cada niño se debería poner un cartel que dijera, tratar con cuidado, contiene sueños. A mí esta frase desde que la escuché fue un wow, ¿no? La conciencia que a lo mejor nos hace falta como adultos de saber que cada niño, en cada niño, en cada niña, en cada adolescente, está una posibilidad tremenda de formar, de guiar a seres humanos para dejarle a la humanidad un mejor legado, ¿no? Y que ellos, a través de estos niños, de estas niñas, de estos adolescentes, pueden hacer muy probablemente el cambio que el mundo necesita, ¿no? Tenemos ya quizá una ruptura del tejido social, sobre todo en México, porque hay que ser claros, hay que ser honestos, donde a lo mejor nuestras infancias se encuentran corrompidas por situaciones que ellos mismos no quisieran, ¿no? La violencia, el abandono, la pobreza, la falta de oportunidades, ¿no? Que si todos ponemos nuestro granito de arena y comenzamos a hacer conciencia de los derechos con los que estos niños, niñas y adolescentes cuentan y cómo podemos ayudarles para garantizar que esos derechos les sean, pues les sean puestos de una manera fácil para que ellos puedan acceder a ellos, pues creo que vamos a ver una visión diferente. A veces cuando hablamos de derechos, a veces cuando hablamos de procesos y de normas, creemos que eso solamente le compete a los abogados, ¿no? O a ciertas autoridades. Pero cuando hablamos de derechos de infancia, veremos en esta charla cómo todos formamos un papel fundamental para la protección de estas niñas, niños y adolescentes y que por supuesto todos podemos colaborar, todos somos parte fundamental para su sano desarrollo y que estos derechos les sean respetados. Son material sensible, como diría Mirko Badiale, ¿verdad? Si me apoyas con la siguiente diapositiva. Bueno, quiero comenzar platicándoles un poco a todas las personas que nos acompañan o que nos pueden llegar a ver, que el reconocimiento de derechos de niñas, niños y adolescentes no siempre ha sido el mismo, ¿verdad? Ha tenido que pasar por diferentes etapas, por evoluciones significativas, ¿no? Doctrinalmente se le ha dado un nombre específico para que pueda ser entendido de alguna manera, pero realmente ha formado parte muy importante la firma del Tratado Internacional de la Convención sobre los Derechos del Niño, y que esto fue en 1989. O sea, imagínate, Erika, imagínense público, cuando yo comienzo a empaparme de esto, lo primero que se me vino a la mente, cuando yo nací, no era tan fácil o no se me reconocían mis derechos como niños, ¿no? Y si nos vamos más para atrás, pues estábamos todavía más en pañales, ¿verdad? Éramos sujetos, no éramos sujetos plenos de derecho. Sí se nos reconocían derechos, pero estos derechos solamente eran posibles a través de los adultos, que eran los que nos representaban. Pero reconocerle este carácter de persona que puede acceder a solicitar un derecho a un niño, a una niña, a un adolescente, era poco factible si no era a través de sus representantes. Si le continuamos con la presentación, pues bueno, en un inicio, esta etapa de la que les estoy platicando se llamaba enfoque tutelar, ¿sí?
les decía, todo esto era a través de los adultos. Los adultos eran los que decidían, los que a través de lo que ellos percibían o creían que eran las necesidades de los niños, niñas o adolescentes, era de la manera en que ellos intervenían. Y incluso el Estado también solamente tenía una labor de asistencia en situaciones muy específicas, como en situaciones de riesgo por violencia o por abandono, y también hacían esta función sancionadora, ¿no? Para poder, poder hacer que esta situación se regularizara de alguna manera. Sin embargo, no existían todos estos mecanismos que pudieran hacer factible esta regularización. Había muchas lagunas y muchos sesgos cuando estaba esta etapa de los derechos de los niños, que aunque estuvieran de alguna manera protegidos, no hacían tan posible que ellos pudieran acceder a una justicia o a que se les tutelaran sus derechos o incluso se les restituyera si estos eran vulnerados. Algo también muy impactante de esta etapa, pues es que las niñas, niños y adolescentes carecían de voz, ¿verdad? Ellos no eran escuchados como tal, sino que, como les explicaba, era a través de sus progenitores o a través de aquellas personas que ejercían su cuidado, su custodia, su tutela de alguna manera o por alguna circunstancia, pero los niños no tenían este derecho a ser escuchados de modo directo. Luego, si me apoyas, Erika, llega este reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho. Esto sucede ya cuando empieza esta etapa integrativa de todo esto que nos marcó la firma de este tratado de la Convención sobre Derechos del Niño, en donde se empieza a fortalecer la identidad de las personas menores de edad como niñas, niños y adolescentes. Es decir, se les otorga este reconocimiento a razón de su edad. Y esto además empieza a permitir que se facilite la identificación de sus necesidades, porque es diferente en cada etapa formativa las necesidades que va teniendo una persona menor de edad que se encuentra en formación. Sé que este espacio es un foro internacional donde nos pueden ver de cualquier parte del mundo. En esta charla me estoy enfocando a México y a cómo son los procesos aquí con nosotros. En México, esta incorporación de manera efectiva de los derechos de las niñas, niños y adolescentes a partir de la convención comienza en el año 2011. O sea, imagínense que hace rato les decía, ¿no? Cuando yo digo, hasta 1989 empieza este reconocimiento factible de que los niños, niñas y adolescentes puedan acudir a hacer exigibles sus derechos, ¿verdad? Pero hasta el 2011, en México, por lo menos aquí, en este estado, se empieza a incorporar la esencia de este tratado a nivel de la Constitución Política Mexicana. Si no somos abogados, de alguna manera, desde que estuvimos en la primaria, sabíamos la jerarquía de las normas, ¿verdad? Nos las enseñaron, que la Constitución, pues, es la que nos rige, y entonces, hasta 2011 se incorpora la figura del reconocimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes, y a la luz, además, de un principio denominado interés superior de la niñez, en el artículo 4 de nuestra Constitución. Okay. Si me apoyas, Erika, con la siguiente diapositiva. Pues bueno, este principio de interés superior de la niñez, lo que nos dice o lo que trata de garantizar es que en todas las decisiones que tome una autoridad en relación a una niña, niño o adolescente, se realice lo que más le favorezca, ¿verdad? Toda la normatividad que se ha creado en relación a
su protección a partir de esta incorporación constitucional de sus derechos, como lo es la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y otras leyes y reglamentos conexos, incluyendo además la Ley General de Educación. Veremos más adelante cómo también se obligan las autoridades educativas a crear entornos seguros para los niños. Y entonces este principio lo que dice es que todas las personas involucradas en procesos donde se tenga que tomar decisiones a favor de niñas, niños y adolescentes deben de tomar en consideración todos los aspectos que favorezcan a su desarrollo integral y a su dignidad, a lo que sea mejor para ellos. En la primera etapa, cuando yo les comentaba que no estaba este reconocimiento pleno de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, pues estaba esta etapa que también se conoció como adultocentrismo, ¿verdad? Se hacía lo que el adulto creía que era mejor para la niña, niño o adolescente. Y a lo mejor de alguna manera se actuaba también a capricho, no realmente a la necesidad real y específica de la persona menor de edad. Pero este principio lo que obliga es que a que realmente las decisiones que se tomen realmente estén garantizando que se logre que el niño tenga esta primordialidad por encima de cualquier otro interés o por encima incluso de cualquier otro derecho, priorizando su integridad. ¿Seguimos, Erika, por favor? Pues bueno, ¿tiene aspectos importantes este principio del interés superior del niño o interés superior de la niñez? Sí, se considera primordial en todas las decisiones que se toman. Pero además, cada autoridad que se encuentre involucrada o que tenga en sus manos el resolver algún caso donde se encuentren involucrados niñas, niñas y adolescentes, van a tener que hacer una evaluación del caso en específico. Lo que les decía, este reconocimiento de ellos como personas sujetas de derecho y no verlas como que de alguna manera están disminuidos en capacidades por su edad, lo que nos obliga es comprender que cada uno de estos niños tiene una circunstancia específica y que de acuerdo a esta circunstancia va a tener una necesidad que por supuesto va a traducir su derecho a una situación concreta. Entonces se tiene que hacer una evaluación específica para tomar decisiones que exactamente puedan cumplir o puedan cubrir esa necesidad para esa niña, ese niño o ese adolescente, ¿verdad? Y luego además nos pone esta limitante a los intereses de los adultos, ¿no? Hemos visto de modo muy lamentable cómo últimamente se pone a los niños en medio de una situación donde los adultos están jugando intereses propios, ¿verdad? Y entonces, este principio del interés superior de la niñez lo que nos dice es que con independencia de cualquier otro interés o a cualquier otra situación que pudiera involucrar a más personas, lo que se va a velar principalmente es por el bienestar de la niña, niño o adolescente. ¿Sí? Entonces, estos aspectos son súper importantes de este principio. Este principio es primordial para todas aquellas autoridades que están involucradas en procesos con personas menores de edad. ¿Sí me apoyas, Erika? Bueno, hablábamos también cuando les comentaba de esta primera parte, donde a lo mejor existían circunstancias que no hacían factible el acercamiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, porque había sesgos normativos, porque no había las instancias que específicamente pudieran atender una necesidad en concreto. Y entonces, pues esto de alguna manera atoraba o hacía ineficiente los procesos en los que se tuvieran que resolver situaciones a favor de las personas menores de edad. En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que hace estas interpretaciones normativas para aquellos casos en donde se necesite hacer adaptaciones
o consideraciones específicas donde la ley no las tuvo o donde la normatividad se queda corta, pues se ha pronunciado muy específicamente y lo ha dicho ya, que en relación a niños, niñas y adolescentes se tiene que tomar en consideración todos los aspectos que sean más benéficos para su desarrollo integral. Aspectos desde el aspecto físico, el emocional, el educativo, ¿sí? Y luego además también obliga a que cada una de las autoridades o las personas que tenemos contacto con estos niños, niñas y adolescentes, tengamos esta sensibilidad de poder explicarles sus derechos y además sus procesos en un idioma que ellos lo puedan entender, ¿verdad? Porque de nada sirve que nosotros hagamos una propaganda y hagamos muchas acciones específicas para que los derechos de los niños, niñas y adolescentes sean tutelados si ellos de alguna manera no van a comprender en lo que están inmersos o incluso no, o van a tener un desconocimiento de a dónde tienen que acercarse para solicitar un apoyo en caso de que lo necesiten. Continuamos, Erika, por favor. Pues bueno, este principio del interés superior de la niñez se ha declarado además como un derecho que tiene que contemplarse, como les decía, en cada situación específica a cada niña, niño o adolescente, ¿verdad? Pero además es la obligación muy, muy resaltada de las autoridades a que siempre actúen en favor de la integridad de las niñas, niños y adolescentes por encima de cualquier otra situación, ¿no? Situaciones que incluso pueden ser de tipo administrativo, de tipo económico o de los derechos que involucran a los progenitores, ¿verdad? Luego, además, si me ayudas, Erika, por favor, se considera como un principio interpretativo. Esto quiere decir que si se está realizando el análisis de un procedimiento en donde hay que resolver un derecho o una restitución de un derecho a favor de niños, niñas y adolescentes, se tiene que garantizar que incluso en las decisiones más complejas se siga favoreciendo en interpretación todo lo que sea más favorable al sano desarrollo de las niñas, niños y adolescentes. Hemos escuchado mucho sobre que los progenitores se pelean por los derechos de convivencia o están peleándose por derechos de custodia o les niegan el uno al otro los accesos a sus hijos, ¿no? Por ejemplo, esos casos en específico debe de entenderse que no es un derecho más que debe de ser más garante para los progenitores, sino que es un derecho que debe de asegurarse para las niñas, niños y adolescentes, que tengan esta convivencia, que tengan este trato con sus papás. Por supuesto que deberá de atenderse a situaciones específicas donde los papás no hayan sido violentadores de estos niños o que el estar cerca de sus propios hijos les pueda causar algún daño, ¿verdad? Pero partiendo entonces de de esta consideración del interés superior de la niñez como un principio jurídico interpretativo, entonces lo que las autoridades están obligadas es a valorar todo el panorama completo y ver, de acuerdo a ese panorama, qué condiciones normativas les pueden favorecer a estos niños, niñas y adolescentes para finalmente, si me ayudas con la siguiente, Erika, bueno, por favor, claro, resolver los procedimientos, ¿no? Porque también es el interés superior de la niñez debe contemplarse para resolver estos procedimientos y finalmente las decisiones se deben de tomar en consideración a lo mejor a todas las acciones que se realizaron en el Inter para garantizar que estos niños, niñas y adolescentes pudieran continuar en la medida de lo posible o en las mejores de las posibilidades con un sano desarrollo, pero que justifique además
que la autoridad está tomando una decisión o una resolución que realmente va a apoyar a que este niño, niña o adolescente tenga las mejores condiciones para seguir viviendo y desarrollándose hasta el tránsito a su edad adulta. Si me ayudas, Erika, a continuar. Y pues bueno, aquí encontramos y llegamos a esta parte donde las niñas, niños y adolescentes pues cuentan con unos derechos muy específicos. Les decía hace rato, la charla es con un enfoque al Estado mexicano, donde contamos con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Y en esta ley es donde nosotros podemos acudir a poder empaparnos de cada uno de los derechos con los que cuentan estas niñas, niños y adolescentes, y en cada uno de sus articulados es muy precisa esta norma donde nos describe este derecho significa esto, ¿no? Este otro derecho abarca esto. A veces nos quedamos muy cortos creyendo que los derechos de niñas, niñas y adolescentes se limitan a aquellos obligaciones y responsabilidades que los progenitores tienen sobre todo con sus hijos, ¿no? Como el alimento, el vestido, el sano esparcimiento, etcétera, ¿verdad? Pero en esta ley nosotros podemos encontrar de modo muy detallado cuáles son los derechos de cada uno de estos niños, porque cada uno de ellos va a tener particularidades muy específicas, ¿no? En esta ley, por ejemplo, hablan de los derechos de los niños migrantes, de aquellos niños que tienen alguna condición específica de discapacidad y que necesitan alguna atención. Pero el día de hoy vamos a hablar de modo muy generalizado de algunos derechos que pueden llegar a ser los más resaltables y también de algunos principios que se contemplan cuando estamos hablando de abordaje de procesos en relación a niñas, niños y adolescentes, como lo es, por ejemplo, el principio de no discriminación. Este principio pues nos habla de que los niños de ninguna manera pueden ser discriminados. Ya saben, cuando hablamos de discriminación, hablamos de razones de género, de raza, de religión, de discapacidad. Por ninguna manera los niños pueden ser discriminados por alguna autoridad o en algún lugar por tener alguna circunstancia específica, por pertenecer a alguna etnia, por ser migrantes, y sobre todo aquí, y más adelante también lo vamos a platicar, las escuelas tienen un papel muy importante y determinante además en estos temas de la no discriminación. Cuando hablamos de poder garantizar un acceso a la educación que pueda ser de una manera equilibrada, porque vamos a ver asuntos específicos donde los niños necesitan atenciones de acuerdo a necesidades o diagnósticos con los que cuenten y que no por eso se les puede negar el acceso a una educación digna como al resto de los niños, ¿verdad? También los niños cuentan con su derecho a la vida, a la supervivencia, al sano desarrollo. Y bueno, pues esto implica que si hablamos de derechos de vida, de supervivencia, pues ellos puedan tener acceso a la salud, ellos puedan tener un acceso a tener una nutrición adecuada, un entorno libre de violencia, poder tener lugares donde ellos puedan desarrollarse libremente en todas sus capacidades, en el juego, en la recreación. Cuando hablamos también de derechos importantes, hablamos de su derecho a la participación y a ser escuchado. Les decía yo al principio, en la primera etapa de estos derechos de niños, niñas y adolescentes, pues no eran escuchados sino a través de un adulto. Ahora, las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a ser tomados en cuenta en todos los procesos que les involucren. De ahí que las autoridades tengan que estar preparados con el personal capacitado para poder hacer este abordaje y que los niños además puedan comprender en medida de lo posible
qué es lo que se les está, el proceso en el que se les está invitando a participar y que ellos, a su entendimiento, puedan también referirse en relación al mismo. Incluso por ahí ustedes podrán googlear y buscar algunas sentencias que les llaman sencillas para poder escuchar, donde algunos jueces o algunas autoridades han tenido que redactar de modo claro y sencillo alguna de sus resoluciones para que las niñas, niños y adolescentes puedan comprender las decisiones que se han tomado en relación a ellos en algún proceso jurídico. También tienen derecho a la supervivencia y protección física, a derechos de identidad y de entorno familiar. En medida de lo posible, ellos tienen derecho a crecer en un entorno familiar. Lamentablemente, a veces no es posible que los niños crezcan en un entorno familiar, porque a veces el mismo entorno familiar es el que les propicia la violencia. En este sentido, también el Estado pues está obligado a garantizar que estos niñas y adolescentes tengan un espacio en donde se les pueda propiciar un sano desarrollo y poder localizar redes de apoyo donde ellos puedan tener esta convivencia y garantizarles este derecho de tener un trato con su familia, de poder crecer en una familia. Son derechos de desarrollo, de bienestar social y, por supuesto, que también tienen derecho a la paz. De ahí que las escuelas y en todos los lugares donde ellos se desarrollen se va a priorizar que antes de poder llevarlos a algún procedimiento que pudiera ser largo, que pudiera ser complicado, pueda resolverse a través de mecanismos que puedan ser alternativos y asequibles para resolver su situación jurídica. Por supuesto que habrá casos en donde no pueda ser posible y entonces sí se tenga que llevar a cabo el procedimiento específico, pero siempre que se pueda garantizar a través de formas más amigables para ellos, como por ejemplo en los entornos escolares, se va a priorizar que los niños se vean favorecidos por este tipo de procesos. ¿Me apoyas, Erika, por favor? Y pues bueno, para que todo esto sea posible, para que puedan ser observados y garantizados los derechos de las niñas, niños y adolescentes, pues el Estado tiene la obligación de crear las instituciones idóneas que puedan llevar a cabo esta actividad y este trabajo. En México contamos con el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, conocido como CIPINA. Y esta área prioriza que los derechos de niñas, niños y adolescentes sean observados o sean tutelados a través de autoridades específicas que puedan encargarse de proteger y de restituir derechos. Cuando hablamos de restituir derechos, hablamos de una identificación de un derecho vulnerado. Si el niño, por ejemplo, tiene derecho a desarrollarse en un entorno libre de violencia e identificamos que está creciendo en un entorno que no es favorecedor para que crezca emocionalmente o psicológicamente sano, pues entonces hablamos de que ahí se está vulnerando un derecho que se tiene que restituir. Y entonces, esta labor de restitución de derechos, en el caso específico de México, corre a cargo de las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Ellos tienen y hacen una labor tremenda de defensa jurídica para que estos niños para que se puedan ejercer las acciones específicas, para que estos niños puedan acceder a sus derechos, bien que no les habían sido observados y garantizados, o a restituirles a aquellos que les fueron vulnerados de alguna manera. Y entonces, estructuralmente, en México existe una forma de poder garantizar con apoyo de servicios asistenciales que en este caso corre a cargo del Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia, que conocemos comúnmente como DIF, ¿no? En México estamos más familiarizados en conocerlos como DIF.
Y todo este aparato, todas estas, esta organización institucional es la encargada de trabajar para esta protección y garantía de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. De ahí que si conocemos de algún caso o de alguna situación donde sepamos que alguna persona menor de edad tiene alguna situación donde necesita apoyo del Estado en este sentido, pues es esta instancia donde en primer lugar tendríamos que acudir. Sin embargo, esta situación en específico, si también además implica un delito, de acuerdo a la legislación de cada uno de nuestros estados, pues también tendríamos que acudir a la fiscalía correspondiente, ¿verdad? Porque ellos son las fiscalías las encargadas de poder investigar un delito y entonces ellos son los que realizan a través de sus investigaciones también esta derivación de considerarlo necesario o conducente a las procuradurías de protección de niñas, niñas y adolescentes que correspondan y de esta manera trabajan en una coordinación institucional para hacer como esta amalgama de poder hacer esta restitución de derechos y poder garantizar estos derechos y poder trabajar a favor de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Y todo esto, pues, bajo este principio que les explicaba hace un momento del interés superior de la niñez, que, recordemos, implica actuar de la manera más favorecedora para la persona menor de edad, de acuerdo a su caso concreto y necesidades específicas. ¿Me apoyas, Erika? Muchas gracias. Y pues bueno, esta obligación es de todas las autoridades, ¿no? En el ámbito de sus atribuciones. Les hablaba hace un momento de lo que son las Procuradurías de Protección de Niñas, Niñas y Adolescentes y cuál es su labor tan importante. Y también les hablaba de las formas asistenciales en las que ellos se apoyan a través de CIPINA, a través de la organización con el Sistema Integral del Desarrollo para la Familia, pero no es limitativo a estas autoridades. El trabajo a favor de niñas, niñas y adolescentes es un trabajo en el que nos atañe a todos, ¿no? Le atañe a los jueces cuando toman una resolución a favor de una niña, niño o adolescente, les atañe además al Ministerio Público cuando está desarrollando una investigación que involucre a una niña, niño o adolescente y en general a todas estas instituciones que de alguna manera tendrían que pronunciarse en relación a alguna situación que involucre a una persona menor de edad. Para tales efectos y para hacer las cosas más sencillas, no solamente contamos con normatividad específica, sino también con protocolos de actuación que consideran que la actuación a favor de niñas, niños y adolescentes en el ámbito jurídico, pues es a favor de un grupo vulnerable. Y entonces, cuando hablamos de protocolos, hablamos de pasos, hablamos de guías, hablamos de procedimientos que hacen que sea más sencillo, pero además más, de alguna manera, específico de cómo las autoridades tienen que actuar para resolver un tema en específico o en el desarrollo de su procedimiento llevar a cabo ciertas consideraciones que puedan hacer que todo este objetivo, que es respetar cada uno de los derechos contenidos en la Constitución, en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y en todas las demás legislaciones que se han tenido que ir creando para que hagan toda esta engranaje a favor de los derechos de niñas, niñas y adolescentes, pues puedan tener el resultado que es propiciar el bienestar de la persona menor de edad. ¿Me apoyas, Erika, con la siguiente? Y pues bueno,
en este sentido también, cuando hablamos de armonización de leyes, pues no podemos dejar de lado que si la Constitución nos está imponiendo la observancia del interés superior de la niñez y que debemos garantizar que los derechos de los niños, niñas y adolescentes sean respetados y sean observados, pues tenemos que, bueno, el Estado tuvo que crear otras leyes diversas que garantizaran este tipo de situaciones. Incluso hace rato les hablaba de protocolos. La Ley General de Educación también por su parte hizo las adecuaciones necesarias y creó protocolos de actuación escolar, donde si en estos espacios escolares se identifican factores de riesgo o de vulneración de derechos de niñas, niñas y adolescentes, como pudiera ser el maltrato infantil, la violencia física o verbal o abusos en cualquiera de sus formas, pues puedan también actuar en concordancia. Entonces, de alguna manera, todas estas obligaciones no nada más son para las autoridades institucionales, sino también para las autoridades que de alguna manera tienen a su cargo a niñas, niñas y adolescentes y que se ven involucrados en sus circunstancias. ¿Me ayudas, Erika, por favor, con la siguiente? Y pues bueno, con toda esta obligación que implica a las autoridades institucionales, a las autoridades educativas y a las personas que estamos involucradas de alguna manera con la en propiciar de alguna manera el acceso a las niñas, niñas y adolescentes a sus derechos, pues no podemos dejar de lado la responsabilidad que tienen los papás, ¿no? Y en este sentido, creo yo que es la responsabilidad más grande para poder hacer que las niñas, niñas y adolescentes realmente puedan acceder a un bienestar integral. La primera de esas responsabilidades, pues, es propiciar que el niño tenga este desarrollo integral, este sano desarrollo en todas sus formas. Cuando hablamos de integralidad, hablamos de atender las necesidades de los niños en todos los sentidos, las necesidades físicas, las necesidades emocionales, las necesidades psicológicas, las necesidades, hablábamos de hace rato del esparcimiento, ¿sí? Y pero además tener esta tarea de ser guías como cuidadores de una niña, niña o adolescente, que lo hablábamos también al inicio de la charla, pues están en un periodo de transición. Ellos están pasando por situaciones diversas, donde en cada una de estas etapas pues, tienen unas necesidades muy específicas y hay que propiciar que existan estas condiciones para que en cada una de esas etapas estas niñas, niños y adolescentes sean sostenidos adecuadamente. ¿Me apoyas, Erika, con la siguiente? Y aquí también, cuando les explicaba hace rato de la importancia de que las autoridades escuchen a los niños y sus puntos de vista y la manera en que ellos puedan expresar desde su sentir y desde su pensar y desde su entendimiento aquella situación por la que atraviesan, pues de igual manera es necesario que los niños tengan una escucha activa en casa, ¿sí? Que ellos sean escuchados también y que sientan que de alguna manera su opinión cuenta, que sean incluidos por lo menos en esta escucha activa de los niños son niños, pero no son tontos. Entonces ellos ya tienen una comprensión. Y en la medida en que los papás les propicien esta seguridad de poder expresarse y de que puedan sentirse libres de tener una forma de ser escuchados, de ser protegidos, de tener un respeto por sus ideas, por lo que ellos quieren expresar y también por lo que necesitan, pues les va a ayudar para que también tengan valor para poder tomar decisiones y pero que también puedan tener esta posibilidad de decir si en algún momento necesitan algún apoyo
poder acudir a la instancia o la autoridad correspondiente, porque esa misma seguridad ya la traen desde casa, ¿no? A veces los limitamos desde allí y entonces ya los niños ya no encuentran el valor suficiente para decir, me está pasando esto, necesito ayuda, y entonces, aunque exista todo este aparato, esta normatividad, las instituciones involucradas y comprometidas, pues entonces no vamos a poder ayudar porque el niño se nos va a seguir quedando callado y entonces no vamos a poder ayudarles como ellos necesitan hacerlo, como ellos necesitan ser ayudados. ¿Sí? ¿Me apoyas con la siguiente, Erika? De ahí entonces que las obligaciones familiares de la autoridad educativa y de la comunidad son sumamente importantes que se asuman para fomentar la crianza positiva, pero además el fomento a la dignidad y a los valores para que los niños crezcan de una manera saludable y armónica, ¿verdad? Y entonces además cumplir con los derechos básicos. Hablábamos hace rato de cómo a veces nos quedamos limitados con los derechos que tienen de la salud, de la seguridad alimentaria, de ir a la escuela, etcétera. Pero entonces esos son los derechos básicos y por lo menos esos tenemos que como comunidad, como familiares, como autoridades en cualquier instancia que no sea institucional, se pueda hacer un soporte para esos niños y mantenernos activamente involucrados. Por ejemplo, creando espacios. Cuando a lo mejor llevamos a los niños a un esparcimiento, al parque, ¿no? Y vemos alguna actividad y los empezamos a involucrar, eso también es parte de poderles propiciar un desarrollo integral, el que ellos puedan sentirse seguros y cómodos en un entorno donde ellos también decidan que quieren estar ahí y que se sientan felices, que se sientan seguros en ese entorno. ¿Me apoyas, Erika, por favor, con la siguiente? También llegar a esta parte cuando hablábamos de las obligaciones de los progenitores o de aquellos que ejercen el cuidado de los niños, tener en cuenta que en México existen diversas disposiciones normativas que prohíben, por supuesto, el castigo físico y los tratos humillantes, ya sea psicológicamente o verbalmente hacia los niños, porque esto por supuesto que les causa una afectación y por supuesto que también se traduce en una vulneración de derechos. Pero además es importante tener en cuenta que más allá de una situación jurídica, el ejercer un abuso físico, verbal, psicológico o algún tipo de violencia hacia un niño, pues esto los va a dejar marcados para siempre, ¿verdad? Ellos, las niñas, los niños, los adolescentes están en una etapa formativa donde todavía, si por aquí tenemos presentes a algún psicólogo, psicóloga, pues no me va a dejar mentir, las áreas de su cerebro que son las que pueden ejercer un juicio libre de una aceptación que pueda causar un trauma, pues todavía no están debidamente desarrollados. Entonces, esto puede afectar de modo muy considerable para el resto de su vida a su autoestima, a sus capacidades sociales y además a que ellos puedan seguir, les decía al principio, ¿no? Si ellos son la promesa de un futuro mejor, pues cuando nosotros hacemos o ejercemos violencia en niñas, niños y adolescentes, pues estamos mermando esa posibilidad de que ellos puedan ser esta promesa de un mejor futuro, ¿no? Entonces, por supuesto, en México está prohibido el castigo corporal, pero también hay que contemplar que es innecesario como forma de crianza, como forma de ejercer una autoridad hacia una niña, niña o adolescente, las violencias psicológicas y las violencias verbales incluso. Erika, ¿podemos seguir? Pues bueno,
Su servidora les agradece que me hayan dado este espacio. Este tema es muy amplio. Podríamos de cada punto que les di sacar mucha tela de dónde cortar y espero poder seguir con ustedes hablando de este tipo de temas que involucran a las niñas, niños y adolescentes, pero decirles que estoy a sus órdenes, su servidora, soy colaboradora de colegios o instituciones donde necesitan apoyo para la activación de protocolos escolares, el entendimiento de los mismos y la creación de entornos seguros donde la escuela, les decía, forma parte de un aspecto fundamental donde los niños van y necesitan sentir que tienen un lugar seguro donde puedan ser escuchados, donde pueden ser apoyados y donde además ahí se les puede procurar un medio o una alternativa para poder alcanzar esa dignificación que a lo mejor en alguna otra área de su vida está quedándose de alguna manera mermada por los adultos que lo rodean, ¿verdad? Erika, pues no sé si haya alguna duda. Por ahí hace rato vi manitas levantadas. Ajá, yo creo que se fueron contestando algunas preguntas en el camino. No sé si tengan alguna pregunta por aquí. En el chat nos comenta nuestra abogada Carla, exactamente, que es la fundadora del Foro de Protección Internacional. Aquí nos está poniendo, sin embargo, es muy similar a otros países. Ella es abogada en el área internacional de lo familiar. Es un derecho comparado. Realmente el interés superior de la niñez prevalece. Es una excelente información. Y de hecho ella te está abriendo otra invitación más. Como dices, es mucha información y mucho tema de dónde, mucha tela de dónde cortar, podríamos decir, ¿no? Me menciona que en su nombre te extiende la invitación para hacer un taller sobre los derechos humanos, de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Estaría excelente que nos organizáramos. Si, si pudieras, estaría excelente. No sé si por aquí tengan más preguntas. Si alguien quiere abrir micrófono, cámara, bienvenido. Cualquier duda que puedan tener. Bueno, yo ya hice una lista, pero quiero ceder primero la palabra a los demás. Si tienen alguna pregunta. Adelante, Carlita, bienvenida. Muchas gracias. Una disculpa que no puedo abrir mi cámara en este momento. Eh, la información me pareció perfectísima, muy valiosa, porque justamente es una información que mucha gente la necesita. Y la invitación para dar un taller es porque justo ahorita me encuentro en un momento donde estoy realizando un taller para hablar de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, porque cuando los padres lo entienden, es ahí donde entienden a sus hijos. Entonces, definitivamente, tú que trabajas con tema de niños, podrás entenderme también a mí. Yo me especializo en el área familiar, pero siempre lo he dicho, se trata de entender a los niños y me encantó como lo dijiste, los niños no son tontos, son muy, muy inteligentes, pero para poder educarlos, primero nosotros nos tenemos que educar a nosotros mismos. Esa es una realidad. Entonces, me encantó la información que nos das porque sí debemos también de tomar en cuenta que los derechos de los niños siempre tienen que prevalecer y también no utilizarlos como moneda de cambio, que es algo yo siempre he dicho, ¿sabes? O sea, en ese aspecto que utilizan a los niños para los fines de los adultos, de todo lo que se quiere. Entonces, te felicito, qué gran labor estás haciendo y pues bueno, yo encantada de poder compartir contigo si así se nos permite. Muchas gracias, Carla. No, por supuesto que yo encantada y honrada de poder colaborar en un proyecto de esa naturaleza. Y pues sí, ¿no? Como volviendo un poquito a tu colaboración en el chat, efectivamente, pues el interés superior de la niñez, esto es internacional, porque pues viene de la Convención sobre Derechos del Niño, ¿verdad? Entonces, esto es algo mundial, ¿verdad? No es algo ajeno a ningún país y por supuesto que yo encantada en
poder colaborar en este proyecto que me manifiestas. Y sí, que todo sea no a capricho del adulto, sino realmente para seguir abriendo este espacio y esta brecha para que yo considero que todavía falta en el sentido de derechos de niñas, niñas y adolescentes, todavía nos falta educarnos como adultos, como bien lo dijiste, en el entendimiento de que no es lo que nosotros queramos, no es lo que nosotros pensemos que es mejor, sino realmente lo que es el mejor bienestar, la mejor decisión, lo mejor para las niñas, niños y niños. O sea, me quedaría corta con alguna palabra cuando yo pienso en todas las necesidades, pero además en todo lo maravilloso que son los niños, ¿no? Cuando platicamos con una niña, con un niño, que nos habla sobre todos los sueños que tienen y todas las ocurrencias y te das cuenta de lo maravilloso que es tener un ser humano que está confiando en su entorno para poder crecer, ¿no? Siento que tenemos esta responsabilidad muy grande de no defraudarlos. Y qué decir de los adolescentes, ¿no? Que ellos siempre están soñando y que pues pasamos por ahí y queríamos siempre comernos el mundo, ¿verdad? Pero si primero no hacemos que el mundo nos haga sentir seguros, pues no vamos a poder demostrar todo lo que tenemos para dar. Y definitivamente tenemos adolescentes muy talentosos con ganas de poder brillar y que pues de alguna manera se ven limitados por circunstancias que pues no deberían, ¿no? Que no deberían de propiciarse, porque todos tienen derecho a vivir en un entorno feliz, de paz, de amor, ¿no? Claro. Fíjate que aquí, Mayra, me llama mucho la atención lo que comentan tanto tú como la abogada Carla también. Eh, el problema es que los ocupan como moneda de cambio cuando es algún divorcio. El problema es que a lo mejor en el caso del niño no saben ni siquiera qué está pasando, ¿no? Y en el caso del adolescente, él está con sus problemas de su propiedad y que aparte le están ahorcando entre tú y yo, y que no hay quien lo defienda. Y que de ello quiero tener una pregunta. Cuando hay un divorcio, el niño queda en medio, el mismo juez ve una situación, ¿hay alguien que salga a su defensa independientemente de los abogados? ¿Hay alguien que salga a la defensa de estos niños y adolescentes? Sí, mira, cuando los niños están en un proceso jurídico de esa naturaleza, lo que te decía, con independencia de que el juez correspondiente que tenga que tomar la determinación final, pues se apoya de la institución encargada para hacer la restitución de derechos, ¿no? Les decía, en el caso de México, tenemos la Procuraduría de Protección de Niñas, Niñas y Adolescentes, y entonces ellos hacen esta intervención. Eh, También les comentaba que los niños pues tienen este derecho a ser escuchados. Entonces a los niños se les escucha y también ellos tienen derecho a manifestar en dónde es que se sienten más protegidos, en dónde sienten más seguridad. Lamentablemente, y pues también lo vemos, pues esto que decía la licenciada Carla, ¿no? Cuando a los niños no los utilizan, diríamos por ahí que los papás se ponen a darse de hijazos, ¿no? Y entonces no piensan en otra cosa, ¿verdad? Más que en a ver quién gana. Pero en realidad, a veces los niños se ven inmersos en una situación psicológica donde pues no les dejan ser escuchados o hablar con objetividad, porque a lo mejor papá ya le dijo una cosa o mamá ya le dijo otra, y entonces ya para cuando llegan ante la autoridad que los va a escuchar, pues ya llegan demasiado confundidos. Eso también representa un reto para las instituciones que los representan, porque hay que propiciarles primero la confianza, ¿no? Las Procuradurías de Protección de Niñas, Niñas y Adolescentes trabajan con equipos multidisciplinarios. Y entonces ellos tienen un reto bien grande, el abogado, el psicólogo, el trabajador social, al hacer el acercamiento con las familias,
porque lo primero que tienen que cuidar es pues esta parte sensible de que no exista una mayor afectación hacia la niña, niño o adolescente involucrado, ¿no? Que ya de por sí está siendo violentado por esta situación. Pero en resumidas cuentas, a la respuesta a tu pregunta, por supuesto que sí intervienen, más allá del tema jurídico, sí tienen, también se les propicia esta asistencia psicológica y emocional para que precisamente ellos puedan atravesar por estos procesos, porque no es fácil que ellos tengan que decidir por papá o por mamá, ¿no? Al final del día, los niños son niños y ellos quieren a su papá y a su mamá de la manera como sea, ¿no? Claro. Fíjate que aquí nos comentan en el chat, Doris. Muy buenas noches, Doris. Gracias por la información. Aparentemente que debemos conocer. Sin embargo, en muchos de los casos, las personas que han requerido de ese apoyo no lo hacen por los trámites o tiempos que conllevan. ¿Quieres complementar algo más, Doris? Sí, yo he tenido, buenas noches a Buenas todas. noches. Eh, He tenido la oportunidad de convivir con algunas personas que se han visto en estas situaciones y lamentablemente han decidido dejar el trámite porque en ocasiones no tienen esa atención, no se les da el seguimiento y los trámites son muy largos, son muy pesados. Aquí en San Luis Potosí, las estancias que ofrecen este apoyo se encuentran retirados de lo que es el centro de la ciudad. Entonces, aunado a que la gente está bastante lastimada, desgastada. Entonces, pues lamentablemente esto es lo que sucede y sí quisiera yo comentarlo porque a lo mejor, no a lo mejor, pudiera ser que ustedes tienen la manera de poder, aquí yo diría que lo más conveniente también es contactar a personas que pudieran dar ese apoyo más directo, esa, afortunadamente aquí yo sé que en la Legión pues se cuenta con personal altamente especializado y yo creo que es una manera excelente de poderles escuchar, porque inclusive hay muchas ocasiones en que van desesperadas, me ha tocado verlas, van muy desesperadas, van preocupadas, van temerosas y se encuentran con unas barreras espantosas de que inclusive ni siquiera el buen trato encuentran. Entonces, sí quise yo comentarlo porque también hay que ser realistas y Carlita en una ocasión lo dijo, la verdad es también el ser sinceros y eso es ser decentes, eso es ser honestos. Entonces, yo creo que hay que tomar en cuenta eso. Me parece excelente la información y sí, bueno, es una información que todos deberíamos de saber y conocer, pero lamentablemente, pues no es así. Gracias, muy buena información. Gracias, Doris. Muchas gracias, Doris, por tu intervención. Te concedo toda la razón en el sentido de que lamentablemente, institucionalmente, hay muchos sesgos, hay muchos procesos que pudieran ser burocráticos, ¿no? Cansados para las personas que acuden y no nada más hablamos de las instituciones que obran a favor de los derechos de niñas, niñas y adolescentes. Quizá es una situación en todos los ámbitos, ¿no? De modo institucional. Por supuesto que ojalá lo idóneo más bien sería que hacer esta propagación de información nos ayudara más que a poder acudir a la autoridad con un problema, prevenir la situación, ¿no? Completamente. Porque tendríamos que tener niñas, niños y adolescentes en situaciones difíciles, cuando a todos nos corresponde cuidar esa parte, ¿no? Y sobre todo, más aún si son nuestros hijos. Pero cuando estamos pues ante otras situaciones diferentes, pues tampoco no podemos juzgar. Cada tema es diferente.
buscaremos siempre, y la pretensión será acudir a la instancia y estar, pues como dicen por ahí, ¿no? Terqueando hasta que se pueda lograr un objetivo y la finalidad por la cual esas instituciones también trabajan y por la cual también ellos, porque también he estado dentro de las instituciones donde ellos también viven sus propios retos, ¿no? Sus retos administrativos, sus retos burocráticos, sus retos jurídicos incluso también, ¿no? Pero creo que si nosotros, les decía, el punto es conocer esta información, poner nuestro granito de arena y a lo mejor también poder ser una red de apoyo propicia para aquel niño, niña o adolescente que lo requiera, porque hay veces que la autoridad se ve limitada en recursos, ¿no? Y a veces, si nosotros podemos aportar de esa manera, pues podemos lograrlo. Por supuesto, también yo no me aparto de lo que podamos hacer en el ámbito jurídico, tal vez realizando propuestas para poder hacer más eficientes los procesos, las formas, las instancias, etcétera, ¿no? La situación organizacional. Pero creo que de entrada todos tenemos un compromiso muy grande donde podemos poner nuestro granito de arena y más que una acción para resolver, que la propuesta sea la prevención. ¿Qué Claro. podemos hacer para prevenir que existan tantas situaciones de esta naturaleza? Yo creo que algo bien importante que mencionaste al principio de la charla, Mayra, es una situación que apenas se empezó a ver en 1989, la otra fecha que diste de la ley que ya los estaba empezando a proteger, creo que fue el 2011. O sea, 2011. está en pañales completamente y yo creo que se tiene que empezar por decir, hay que escuchar a los niños, a los adolescentes. El problema es que no se les escucha. No sé y quiero, no sé si tú tengas esa información. A mí se me vino a la mente, a lo mejor como adultos estamos recibiendo la información, está lo que aquí Carla nos menciona, que está la Procuraduría para el Menor, pero a los menores como tal, en la misma escuela, digo, yo me acuerdo de la clase de civismo en México, ¿no? Digo, ya llovió, yo lo sé, ya llovió. A los niños se les da esta información de a dónde acudir en caso de estar en riesgo. Ellos tienen a dónde poder, ahora es que el 911, pero para jóvenes, para niños, de cómo defenderme, a dónde toco una puerta que me pueda defender si estoy en una situación de riesgo, de peligro o no sé qué hacer. Fíjate, Carla, Erika, perdón, No te preocupes. estoy viendo el comentario de Carla, donde dice que efectivamente si nos educamos, siempre vamos a poder prevenir. Eh, Ahí es donde yo te decía, ahorita las escuelas están haciendo una labor muy importante, porque los niños es donde diario van, ¿no? Y a veces es su lugar seguro. Cuando los niños en casa viven un entorno de violencia, a veces su lugar seguro es la escuela. Y entonces no sabes lo impresionante que es el número de casos donde llegan los chicos y comparten lo que viven en casa, ¿verdad? Y entonces a lo mejor no están pensando en la policía, no están pensando en una procuraduría, no están pensando en una fiscalía, y a lo mejor sí tienen claro que tienen un derecho, y a lo mejor también sí tienen claro que lo que les está pasando no debe de ser. Y entonces, si encuentran en la escuela esta posibilidad a través de las autoridades educativas, cuando hablamos de autoridad educativa hablamos del director, pero hacia abajo, pues se extiende, ¿no? El trato diario ellos los tienen con los maestros. Y entonces, casi siempre los maestros se vienen enterando de esta situación. De ahí que se haya previsto en la Ley General de Educación que se actuara a través de protocolos escolares para casos de violencia detectados en las escuelas, no únicamente aquellos que ocurren dentro de la institución educativa o por parte de los maestros
o de las personas que integran el personal de las escuelas, sino también incluso de las violencias externas que viven en casa, que viven en entornos familiares, que viven fuera. Entonces, de ahí que les decía, ojalá esta charla pueda ser entendible también para niñas, niños y adolescentes que puedan escucharlo, que sepan que si tienen esta posibilidad de tenerle confianza a su maestro, a su maestra, a alguien, a alguna autoridad de la escuela, lo pueden hacer. Y entonces ellos pueden comenzar a realizar todo este aparato a través de la activación de un protocolo escolar. Y entonces ellos buscan la manera de poder acercarse a la autoridad idónea. Si estamos hablando de una vulneración de derechos y trabajar para su restitución, pues entonces quizá esta activación de protocolo irá dirigida a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Y si estamos hablando de una situación que implique un delito, pues entonces habrá que activarse en relación a una fiscalía para que ellos actúen dentro del ámbito de sus facultades y atribuciones y realicen las acciones que tengan que hacer en favor de esta niña, niño o adolescente que esté viviendo esta situación en particular. Entonces, si tú me dices a dónde ir y que sea más fácil y que sea más propicio para los niños, ¿no? Porque pues tampoco vamos a mandar a un niño que busque y que se pierda y que a ver en dónde le abren la puerta. La escuela también es una posibilidad. Ok, a los maestros ya se les está dando el conocimiento de cómo proceder en estas situaciones. Así es. De hecho, los maestros, pues bueno, eh, pobres, ¿no? Porque cada vez tienen más responsabilidades. Ah, Este año ya se hizo obligatorio el uso de una bitácora escolar, donde los profesores tienen esta indicación de estar escribiendo las cosas que acontecen en el aula. Y pues bueno, esta bitácora que yo les digo de manera como de juego a los maestros, su querido diario, puede ser el inicio de una activación de un protocolo, ¿no? A lo mejor el día de hoy el niño fulanito me contó esto, ¿no? Y entonces eso se lo sube a su superior, es decir, a su director, y entonces en concordancia a los protocolos existentes, que además son oficiales por la Secretaría de Educación, ellos realizan una serie de procedimientos para poder documentar y entonces ya después dar vista a la autoridad competente. Entonces, wow. esa es una forma que puede ser viable y directa para los niños de ser escuchados. Mayra, bueno, ya vamos llegando al final de nuestra conferencia el día de hoy. La verdad es que queda mucha tela de dónde cortar. O sea, a mí me faltó una lista muy grande de preguntas, pero si no, nunca vamos a acabar. Yo creo que podríamos hacer una segunda parte. Si dices que sí, nos encantaría hacer segunda parte. Y lo que te comentó Carlita también de hacer algún taller, mesa redonda, estaría padrísimo porque la verdad es que hay demasiada información que necesitamos todos tener ese conocimiento, ¿no? Hay mucha defensa de niños que se necesita saber y no tanto por nosotros, sino por ellos principalmente, ¿no? ¿Qué contamos? ¿Qué recursos? ¿A dónde acudir? Hay mucha, mucha información. Eh, Dime algo, ya nada más para ir cerrando. Bueno, no sé si alguien más tenga alguna duda por aquí, algún comentario. Se vale levantar la mano antes de que yo siga hablando, que no nos cuesta trabajo. De todos modos, aquí en el chat ya les puse los links, cómo pueden localizarnos. Está en nuestro canal de YouTube, ahí pueden localizarnos como Foro de Protección Internacional. Va a quedar grabado este programa y pueden localizar todos nuestros demás programas, los pueden localizar por este link o búsquenos directamente en YouTube, Foro de Protección Internacional, pero también les puse el link para si gustan unirse a nuestro chat de WhatsApp donde estamos poniendo la publicidad de las conferencias que llevaremos a cabo. Los esperamos este miércoles para nuestra próxima conferencia. De todos modos, no se las pierdan. Y bueno, vienen muchas, muchas más. Carlita, dime algo más. Hablaste de violencia corporal, pero también hay la protección para la violencia psicológica.
Sí, claro, o sea, todo el tipo de violencia o abuso contra niña, niño o adolescente tiene su manera de abordaje, ¿sí? Ok, perfecto. Mayra, pues bueno, ya para terminar el día de hoy, nuestra conferencia, nada más para cerrar, ¿alguna frase con la que te gustaría cerrar, frase, comentario, consejo con la que te gustaría cerrar el día de hoy? Híjole, pues yo vuelvo a hacer hincapié en ser conscientes de que los niños, niños y adolescentes son tan frágiles, tienen un corazoncito tan noble, ¿no? Este, ningún adulto nace corrompido, ningún ser humano nace corrompido, ¿no? Corrompe la vida. Un ser humano nace malo, ¿no? Las circunstancias a veces hacen que se tomen decisiones diferentes, pero creo que si tenemos esta conciencia de que los niños son son como una masita moldeable, ¿no? Y que están bajo nuestro cuidado y que la manera en que ellos confían, ¿no? Todos podemos tener cerca de nosotros a un niño pequeño. Y si vemos su inocencia, nos daremos cuenta de la importancia de que todos nos involucremos para hacer para ellos un futuro mejor. Y una de esas vías para poder propiciar un futuro mejor es poder trabajar a favor de sus derechos. Mayra, ¿cómo podemos localizarte? Pues estoy a sus órdenes a través de mi correo electrónico. Si puedes poner nuevamente el final de la presentación, es lic.mayraramos@gmail.com y por WhatsApp a mi número particular, que sin ningún problema se los comparto, es el 331-261-2711. Y bueno, yo radico en Zapopan, Jalisco, pero estoy a la orden desde cualquier parte de la República que me quieran contactar. Muchísimas gracias, Mayra. De verdad que qué placer estar hoy aquí contigo. Información que vale oro definitivamente. Aquí les estoy poniendo en pantalla. Ya en el chat les acabo de poner el email de la licenciada. Y bueno, aquí está el teléfono. Cualquier duda, pregunta, comentario, algo más personal, bueno, siéntanse libres de contactarla. Y pues bueno, ahora es que muchísimas gracias, Mayra, por decir sí a este hermoso proyecto que sabemos que con conocimiento podemos crear un mundo mejor. Gracias por acompañarnos y gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos el día de hoy. Que pasen linda tarde, bueno, linda noche o mañana, dependiendo a qué hora nos estén acompañando. Y nos vemos en nuestras próximas conferencias. Gracias, hasta luego. Gracias, Erika. Bye. Bye.